hablar entre amigos, poder compartir experiencias y visiones, y espero que les sirva. Mi tema va a ser describir desde mi punto de vista qué es lo que pasó desde un hito. Yo marco un hito en la forma de manejar las finanzas, de cómo la lógica financiera, la sofisticación de las finanzas se fue metiendo en otros mercados. Salió de los bancos, salió de los mercados de capitales tradicionales, de los productos que tradicionalmente se financiaban a través de acciones, de bonos, de deuda a través del mercado de capitales, y eso irrumpe en otras industrias, entre ellas la nuestra. Por lo tanto, me gustaría estructurar esta charla primero en una contextualización de cómo esas finanzas, cómo esa forma de hacer las cosas, ese lenguaje, se fue metiendo dentro de nuestro negocio. En cada una de esas partecitas, ¿no? En lo tradicionalmente financiero de los inversores, lo que adoptan los desarrolladores inmobiliarios, devenidos en financistas o con una lógica financiera, los gobiernos y las comunidades. Tratando de transitar esos, decimos los últimos 10 años, en realidad es un poquito más, sería desde el año 2000, desde el 99 hasta ahora. El derrame, el impacto fuerte sobre nuestra región sí se da en el 2003 con el cambio de cotización de las materias primas, pero ya venía desde antes, ¿no? Por una cuestión de imitación, de contagio. Luego de ese ciclo, ¿qué oportunidades quedan planteadas para adelante? ¿Cuáles son los desajustes que tenemos que corregir, que podrían ser una dificultad para poder aprovechar plenamente o aprovechar en algunos casos esas oportunidades? Y por otro lado, al final una propuesta. La cuestión era así, y esto no difiere mucho del resto de los negocios. La cuenta sobre la cual se tomaban decisiones en el mercado inmobiliario era esta. Uno tenía un supuesto de lo que iba a vender, lo que uno iba a vender generalmente estaba relacionado con la expectativa de lo que había vendido. Había una relación muy fuerte entre la experiencia, entre lo vivido y lo proyectado. Como las finanzas estaban muy poco desarrolladas, no es que las finanzas en el mundo no estuvieran desarrolladas, estamos metiéndolo en un contexto de tiempo, estábamos ya después de la crisis de las sociedades de ahorro y préstamo de los Estados Unidos, la crisis de los bienes raíces en manos de los japoneses en Australia y en Estados Unidos. O sea, no estábamos nuevos en este tema. Pero la forma de este modelo financiero no estaba todavía instalado en nuestra industria. Entonces había una gran proporción de capital propio y había una proporcionalidad entre el tamaño del negocio y lo que se podía manejar con el bolsillo del desarrollista y con los mercados locales. Por eso pongo acá el título que dice antes de las .com, porque creo que las .com no inventaron nada, las .com simplemente masificaron una forma de hacer negocios que fue la de trabajar sobre una oferta futura que era totalmente impalpable, era una oferta, una cuestión, esa demanda va a existir. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo ese cuando alguien cuestionaba, ¿se venderá tanto? ¿Alguien comprará esto? Y ponían el ejemplo del fax, que antes de la llegada del fax nadie demandaba un fax, apareció el fax y se vendieron millones. Bueno, esa lógica se fue metiendo y se fue masificando a través de las .com, porque las .com fueron realmente de todo el planeta. Y eso empezó a hacer daño a esta sana ecuación donde uno iba colocando cada uno de los insumos a partir de lo que pensaba vender y quedaba el margen. El margen era el negocio que determinaba que el inversor participara o que no participara, que yo fuera adelante o no fuera adelante, que el banco me prestara o que el banco no me prestara. Pero las .com, creo que la mala contribución que hicieron fue que generaron una validación de que cualquier demanda futura podía ser posible. Entonces, en función de esa demanda futura que podía ser posible, había ingresos futuros que nadie cuestionaba que iban a ser posibles, y en función de eso, por los distintos métodos de evaluación
que inclusive se enseñaban en las universidades, las mejores universidades del mundo, avalaban los métodos de evaluación a partir de esa hipótesis de demanda no validada. Se descontaba el valor, se usaban herramientas financieras, se descontaba el valor actual y se decía que el negocio valía eso. Y el negocio valía eso, el elemento más escandaloso fue la burbuja de las .com. ¿Por qué? Porque el negocio valía eso y eso se traducía en una acción y esa acción iba al mercado de capitales, al Nasdaq, y en el Nasdaq alguien invertía y pagaba por algo que realmente no tenía valor económico o no tenía un valor después real, creíble, y pagaba una enormidad por ese valor supuesto. Bueno, esa contaminación, esa lógica, creo que fue, y lo digo desde mi experiencia de haber vivido, cuando llegan las .com, yo tenía unos cuantos años ya de estar dando vueltas por el mundo y viendo distintas crisis inmobiliarias, pero las crisis inmobiliarias se daban por otros temas, por hacer las cosas mal, hacer las cosas con exceso de optimismo, pero lo que no había habido hasta ese momento era la lógica de el valor actual de algo incuestionable, de una demanda incuestionable hacia el futuro, algo que iba a ser maravilloso. Y las .com tuvieron el momento de gloria a fines del año 99 y cayeron antes que se produjera la caída de las torres. Eso fue en el año 2000 cuando estallan, habían pasado los 5.000 puntos. De 5.000 puntos después cayeron a 1.000, o sea, perdieron el 80% de su valor. Toda esa experiencia, esa mala experiencia, porque había hasta bromas, si uno googlea las bromas de las .com, o sea, cualquier disparate servía para sacarle la plata a la gente, en función de esa ilusión. Bueno, todo ese dinero que se escapa de las .com se fue a las viviendas. Si uno mira, hay un traspaso natural, no porque no existiera ya esa industria dentro del mercado de capitales, el tema de las hipotecas, pero desembarcó una cantidad enorme de gente, de dinero y de metodologías que fueron exactamente las mismas que las nefastas, y que había un consenso de que eran nefastas metodologías de las .com. Todo eso aterrizó adentro de nuestro mercado. Y fíjense cómo de la noche a la mañana prácticamente las .com caen estrepitosamente en el 2000, y en el mismo año 2000 comienzan a trepar los bienes raíces en el mercado de capitales con la misma pendiente que caía la otra. No estoy diciendo que ese dinero es exactamente el mismo, pero lo que sí puedo dar fe es que coincidió y que el lenguaje y las metodologías de evaluación fueron las mismas. Y era gracioso, ¿no? Porque uno escuchaba a la gente protestar y defenestrar la forma en que se había manejado el tema de las .com, y simultáneamente se estaba ponderando y generando expectativas de lo bien y lo maravilloso que era el mercado inmobiliario. Entonces, esa alteración de la lógica del negocio creo que se da a partir de introducir el concepto de demanda futura, armar el negocio sobre demanda futura. Lo cual nos lleva a esta ecuación. Si lo podemos hacer sobre demanda futura y el margen en función de esa demanda futura, que cada vez es más grande, se hace muy grande, resulta que la tentación de cualquier persona que plantea el negocio es, si el inversor está dispuesto a participar por el 10% y el negocio tiene un margen como para que le dé el 30%, ¿qué hago? ¿Le regalo ese 30% al inversor, o tengo la tentación de acceder a un pedazo más grande de la torta? Acuérdense que la torta es una torta de valor a ser creado, no validado, pero no importa. Si la gente cree, eso sirve y cualquiera se podía llevar una porción de torta más grande a casa. Por la transparencia que tiene una cantidad de factores, como es el precio de venta, aunque sea una utopía de futuro, pero sí los costos de construcción, los gastos, los impuestos, el elemento más oscuro dentro de la ecuación de producción inmobiliaria es la tierra. Por lo tanto, la tierra comenzó en una forma directa, porque la gente veía que el negocio era muy rentable, entonces si pido más por la tierra, alguien me lo va a pagar porque igualmente hay negocio, o en otros casos por una mala afinidad, una mala relación, o sea, demasiado acercamiento
entre el dueño original de la tierra y el desarrollista que entra, o en algunos casos porque el desarrollista trabajaba anticipándose la compra y haciendo después participar, incorporar la tierra a un valor ya con una utilidad, ¿no? O sea, la ganga la encontró él y después la mete en la ecuación del negocio a valor de mercado. No está bien, pero no constituía delito, así que se hacía. Entonces, con esta ecuación, con esta lógica de hacer la cuenta al revés y decir, tomar el margen no como la incógnita, sino el margen como un valor dado, y el valor dado se da en función de cuánto es la rentabilidad, y la otra palabra que yo la aborrezco, que es la TIR, la tasa interna de retorno, que no sirve para el negocio inmobiliario. La tasa interna de retorno es muy útil para trabajar sobre acciones, monedas, metales, commodities, pero el negocio inmobiliario no, porque el negocio inmobiliario uno no puede entrar y salir todos los días, y uno no puede adaptar la cantidad de lo que uno pone con respecto a lo del bolsillo, ¿no? Porque no es divisible como el resto de los activos financieros. Pero bueno, se contaminó con ese concepto y es un concepto peligroso porque es muy manejable, es muy manipulable en la planilla de Excel por parte de los analistas y por parte de los desarrolladores. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya les dije la rentabilidad, la tasa interna de retorno y el otro concepto que se llama la tasa de capitalización, el cap rate. Entonces, el cap rate es una tasa que significa agarrar la renta futura de un activo y dividirla por una tasa de referencia que es lo que espera ganar el inversor. Esa división nos da el valor actual, el valor presente del activo. Entonces, teóricamente, la persona compra a ese valor, como la renta es un valor conocido, o mejor dicho, consensuado, aunque sea una utopía para adelante, lo que nos queda como valor manejable, como esa palanquita, es esa tasa. Y esa tasa, como hay un consenso en la comunidad, dice, no, mercados nos dicen, no, acá el cap rate es el 8, es el 7, es el 6, como si uno estuviera hablando con algo extrapolable, como si estuviera hablando de unidades métricas. El kilo es un kilo en todos lados, un metro es un metro en todos lados. Un 8% cap rate no es trasladable, el cap rate no es una unidad de medida trasladable. Bueno, pero se la utilizó como trasladable. Entonces, esta ecuación se armó dejando como variable libre la tierra. Y eso lo que generó fue una fantástica inflación de tierra en toda la región y en todo el mundo. En algunos sitios fueron un poquito más prudentes, donde participaban los bancos. Esto se mantuvo un poquitito más en línea. Los que fueron al mercado de capitales en el primer mundo, porque tienen tantas referencias, hay bases de datos y esa información pública es tan fuerte, es que si bien la tierra es un elemento no tan transparente como el resto, se convirtió en algo poco manejable. Pero en los mercados latinoamericanos esto se hizo en forma abusiva. ¿Quién es el que estaba de la otra parte? Y de la otra parte estaba el inversor, al que uno le propone en forma directa el negocio e incorpora a uno la tierra ya con ese valor, donde yo, que soy el que propone el negocio, tengo también una porción de torta adicional en función a mi picardía. Digo picardía, no digo que todos actuaran de esa forma, pero había un consenso de que la tierra, porque aparte eso viene acompañado con todo un relato de que la tierra es un bien escaso, que no hay más tierra, que esto, que el otro. Por supuesto que se exagera y se genera también una psicosis de que se acaba y que es el último terreno, ¿no? Así que eso de picardía no es en todos los casos. Eso corrijo. Entonces, como planteo al inversor, como planteo a un banco en el caso de una garantía, y eso se dio mucho en los mercados donde el mercado financiero estaba prestando plata en crédito puente. Eso es el mercado español, típico del mercado español. Después, en el momento donde el desarrollista no le está planteando el negocio a un inversor individual, sino que se lo está planteando al mercado de valores en una oferta inicial de acciones, un IPO, como fue los casos muy utilizado en el caso de Brasil. Entonces ahí la tierra era un elemento que estaba dentro de la cartera de la empresa que se hacía pública, entonces era un elemento para generar más valor y cosechar más valor de esos inversores que estaban entrando al negocio.
Entonces creo que el antes y el después en nuestro negocio, y que lo tenemos que incorporar para poder entender lo que nos pasó y lo que nos va a pasar, es que dejamos de utilizar la ecuación correcta. Al margen de que usamos unidades de medida referenciales que creo que confunden, y en algunos casos confunden maliciosamente, como es la tasa interna de retorno o la tasa de capitalización, creo que el problema es hacer la ecuación al revés, hacerla de esta forma. Esto en el corto plazo parece que fue una expansión del mercado, parece que rápidamente el mercado entra en un boom, que todos se convierten en desarrollistas, que hay capital infinito. Pero créanme que esto es como pegarse un tiro en un pie. Al comienzo de la carrera de los 100 metros, con todas las expectativas, el corredor que tenía las de ganar se pega un tiro en un pie, y vamos a ver los ejemplos de cómo este mecanismo hizo que todos estos años que vivimos en América Latina, donde se dieron condiciones excepcionales para crecer, realmente crecimos bastante menos y generamos además una mochila, yo le digo una mochila invisible pero muy pesada para de aquí en adelante. Qué mala onda, Dios mío. Pero créanme que cuando uno analiza lo que pasó, uno puede decir, bueno, fue mejor que otra década. Pero cuando uno mira la posibilidad que tuvimos y cómo la desaprovechamos, uno dice, uy, la pucha, cómo fue el negocio de otro y no fue el negocio de nuestro sector. Porque la plata, en definitiva, no quedó en el bolsillo de los inversores tradicionales y los desarrollistas tradicionales de nuestro sector. Hubo otro sistema que se montó sobre el nuestro que cosechó más rápidamente. Fíjense, cuando estábamos transitando del año 99-2000 a esa avalancha de dinero que va al mercado inmobiliario en el primer mundo y que genera un ciclo de expansión enorme. Pero ese ciclo de expansión en nuestro territorio lo comenzamos a capitalizar no como inversión directa, sino como el dinero de los commodities, de las materias primas que empezaron a subir de precio. Entonces fíjense cómo, coincidentemente con la caída de esa enorme masa de dinero que estaba en las hipotecas americanas, va a los commodities. Y puse los 3 commodities, no son los únicos ni los más grandes del mundo, no está el arroz, pero puse simplemente los que están relacionados con nuestro mercado, con nuestra realidad latinoamericana: el cobre, el petróleo y la soja. Entonces, cuando vemos eso, vemos que inmediatamente después del desinfle del mercado de valores americano, se inflan los commodities. ¿Y cómo se infla un commodity? Entonces acá es difícil, ¿está relacionado una cosa con la otra? No sé si está relacionada una cosa con la otra, no sé si es el mismo dinero. Lo que sí sé es que es el mismo racional, el mismo relato y la misma forma de pensarlo. ¿Y qué me hace suponer que es así también? Que en la mayoría de los casos el aumento de precio de las materias primas no correspondió con un aumento de la demanda. Mejor dicho, demanda y producción crecieron a la par. No hubo un descalce que la demanda creció hasta el infinito y la producción la iba corriendo atrás y renga. No, 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 no. Producción y demanda fueron prácticamente paralelas. El precio no. Quiere decir que hubo una irrupción de alguien, de un dinero, que generó una burbuja, que generó una sobreoferta y una suba de precios. Algunas corregidas, otras no corregidas, no son siempre los mismos commodities, pero en definitiva eso pasó. Y eso nos benefició de una forma increíble. Fue una forma increíble porque en forma directa esa producción tiene una capilaridad enorme en América Latina. No tanto la minería, que la minería va más directamente a los gobiernos, y cómo llega a la sociedad, llega a través de las empresas prestadoras de servicios, de esas grandes empresas mineras o petroleras, y eso derrama sobre la comunidad, pero la producción de alimentos derrama en forma directa. ¿Por qué? Porque hay una atomización enorme de los dueños de la producción, que es la tierra, de la base de la producción, que es la tierra. Entonces no hay intermediario, eso llega en forma masiva a las pequeñas comunidades. Tiene una capilaridad enorme y en América Latina eso fue fantástico. Por supuesto, es también como
el momento que llueve y uno tiene un balde demasiado chico o demasiado roto para poder aprovecharlo, pero aún así fue enorme. Y simultáneamente se dio otra cosa que después vamos a ver, que es, ante el estallido de la burbuja en Estados Unidos, hubo una cantidad de inversores, y eso ya no venían directamente a través de los mercados de las materias primas, sino que vinieron directamente a buscar activos inmobiliarios. Cuando miramos lo que pasa con ese traspaso, esa cuestión, ese ciclo de 10 años de materias primas, haciendo una simplificación de nuestra región y dejando a Centroamérica y a México, que ahí tendríamos que meternos también con la cuestión de las remesas, ellos no la llevaron tan bien. Por supuesto que la llevaron bien por la gran producción de petróleo, pero no la llevaron bien porque después del petróleo el segundo ingreso corresponde a remesas y el tercer ingreso a turismo, y remesas y turismo fueron golpeadas. Pero nosotros acá, del Canal de Panamá para abajo, fíjense lo que significó el mercado de capitales, la capitalización bursátil de las 4 principales bolsas. Por supuesto, la de Lima y Bogotá ahora son una sola. Entonces los 3 mercados de capitales son Lima, Bogotá, Santiago de Chile y San Pablo. Argentina se retiró de este juego, cada día es más chiquitita. Cuando nos vamos a la producción de alimentos, los grandes mercados son San Pablo y Rosario, y están vinculados, o sea, el enchufe en el mundo se da a través del mercado de Chicago. Y ahí nosotros somos un jugador enorme, somos un jugador de 150.000 millones de dólares anuales de exportaciones, con la particularidad, lo que decía antes, que eso está totalmente distribuido en la base a través de los dueños de la tierra de todos los tamaños a lo largo de todas las comunidades. Por supuesto que puede haber alguna distorsión con los grandes pools de siembra, pero el pool de siembra igualmente es muchísimo más chico que la operación de una minera o de una petrolera, así que la capilaridad sigue respetándose. Y abajo lo que pongo son los grandes jugadores, ¿no? Los que mueven la rueda. Y aparte no solamente los que mueven la rueda, sino los que nos vinculan con una posibilidad enorme de hacer cosas con el mundo, porque cualquier proyecto que uno plantee desde el punto de vista básicamente de infraestructura, que son los números más grandes, uno tiene el cliente del otro lado, es una multinacional de estas. Y el proveedor de esta multinacional son miles de familias, y generalmente familias dueñas de la tierra, y familia que tiene poder sobre los rumbos de la economía y la política. Por lo tanto, las condiciones para hacer grandes estructuraciones financieras, para hacer infraestructura en nuestra región fueron increíbles. Estas, por supuesto, que siguen vigentes, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario son mucho más chicas, no siguen tan vigentes como las de la infraestructura. Pero lo que es tranquilo, hecha la de la infraestructura, la otra es la que viene a la par. Cuando nos vamos a la minería, que ahí está Lima, Santiago y San Pablo, y están conectadas con los mercados de Londres, acá no me salió el dibujito, donde dice arriba los colores, tendría que aparecer el redondelito con el nombre de la ciudad, ahora que me doy cuenta que no salió escrito, está en otro color. La minería está conectada con el mercado de Londres, y es un mercado para nuestra región de 200.000 millones de dólares anuales. Bueno, ese es el punto de partida, ese ciclo, nosotros lo comenzamos a usufructuar a partir del año 2003. Cuando vamos a minería sobre los países andinos, tenemos el cobre, el oro y la plata. Perú es el primer productor de oro, Chile el primer productor de plata del mundo. La soja, tenemos el 60% de la soja del mundo. 300 millones de vacas es la mitad de las vacas comestibles del mundo. Y tenemos la mayor reserva de energía del mundo. Por lo tanto, condiciones de arranque fantásticas para hacer sustentable esos dos negocios que podrá tener variaciones de cotización, ¿no? Pero son dos negocios que dan una sustentabilidad de, no sé, 50, 100, 200 años para nuestra región. Pero ese dinero que vino y que se distribuyó y que mucho fue al negocio inmobiliario de distinta forma,
en algunos países fue a través del mercado de capitales, en otros fueron a través de los bancos, que a su vez dieron crédito puente o crédito hipotecario. En otros casos fue en forma directa. No sé, nosotros tenemos el ejemplo de nuestra pampa húmeda con los proyectos de la soja. No sé, Rosario creo que debe ser un exponente, o Buenos Aires con plata de la soja. Pero también dentro de ese efecto vino mucho dinero, o más que dinero, vino mucho supuesto dinero de inversores haciendo la inversa. Cada vez que digo esto lo dije una vez en Panamá en el año 2009, y se enojaron muchos de los que estaban ahí, porque yo, en el año 2009, yo planteaba que la mayoría de las operaciones financieras que se estaban montando, desarrollistas extranjeros o fondos de inversión extranjeros que estaban entrando, estaban realmente invirtiendo la inversión. Venían a fondearse con el dinero que había entrado a los bolsillos del grupo anterior. ¿Vieron lo de los del circuito de las materias primas? Bueno, los ricos de las materias primas regionales tenían mucho dinero, y fue visualizado desde arriba, desde el norte, la posibilidad de cómo, a través del mercado de capitales, agarrar ese dinero, hacer una diferencia y luego salir. No era futurología, no era una cuestión de iluminación, y no era yo solo el que lo decía, por supuesto. Pero eso era muy claro, porque el planteo de cualquier extranjero era ese, era la posibilidad de tener una gran apreciación a través del mercado de capitales en el corto plazo, en un plazo mucho más corto que un latinoamericano podría aceptar. ¿Por qué? Porque lo están viendo con la lógica del que juega desde afuera. El que juega visitante quiere que el partido sea más corto por las dudas, y uno veía ahí que el planteo era ese. Entonces, ¿de qué fuente uno puede tener esta presunción? Y de los mismos protagonistas que estaban planteando eso. Y fue tremendo, porque toda América Latina, en más o menor medida, se abrió a este tipo de jugadores internacionales que vinieron con una lógica depredadora. Y las revistas los ponían en la tapa como si fueran, no sé, los grandes benefactores que confiaban en América Latina y que venían a traer su plata. No, vienen a sacarnos plata de acá, de fondos jubilatorios, de familias, fondos de amigos y parientes. Vienen a llevarla para su negocio. Entonces, por eso puse, esta es una filmina rescatada del 2009, donde está Madoff en prisión haciendo esa propuesta tentadora de utilidades para adelante, y el hecho de pescar con $1 como señuelo, pero pescar adentro de la bolsa de San Pablo, de la bolsa de Santiago, y el dinero de dónde salió, puse el dibujito de la soja, pero la soja y todas las materias primas. Ese dinero que entró, se encontró con una situación distinta. Cada país tenía una situación diferente. Había países donde solamente la operación se daba con inversores locales. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales no estaba, o porque no había un track record para trabajar con inversores institucionales. Entonces, bueno, el dinero sobraba, y sobraba adentro del balde o del plato en el cual lo estoy juntando. Los países que teníamos el plato más chico para hacerlo, y acá en la vertical está separado por tamaño de mercado, era Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde no teníamos posibilidad de captar ese dinero en otro formato. Y no estoy hablando solamente del dinero que viene de afuera, sino el dinero local para entrar a nuestro negocio. Cuando digo nuestro negocio, también el negocio de la infraestructura, porque en definitiva el negocio de la infraestructura es el negocio de producción de tierra urbana, en lo que a nosotros nos interesa directamente. Entonces era un negocio de inversores locales. Y en ese negocio de inversores locales, fíjense que la administración del dinero se dio a un nivel de terror. O sea, creo que la palabra es la de terror. La administración del dinero, del dinero que la gente ganó en otros negocios, se dio en esquemas de negocios súper precarios, de gente que no tenía ninguna vinculación con el negocio inmobiliario, que se dedicaba a cualquier otra cosa, que tenía alguna vinculación con un arquitecto, que tenían un terreno en algún lugar de un amigo, de la abuela o lo que sea, y salieron a captar inversores. Y como
creo que el ejemplo más fuerte fue en Argentina, con la figura del fideicomiso. Eso permitió que se estructuraran negocios en manos de gente que realmente tendría que estar trabajando de lo que sabe hacer, no sé, de dentista, de comerciante, de médico, de abogado, pero no administrando negocios inmobiliarios. Y así se dio el negocio, la máximo exponente de eso fue la Argentina, y en menor medida, o casi nada, en el resto de los mercados donde la cosa fue menos atomizada, menos democratizada la participación de los inversores. Paraguay, un poquito más organizado, pero básicamente porque la riqueza está más concentrada. En el caso de Uruguay, con una trayectoria mucho más fuerte y aparte con un derrame de los otros países por la seguridad jurídica y además por la tradición de ser un receptor de inversiones inmobiliarias, cosa que no me parece bien. O sea, no me parece bien que Uruguay aparezca en el mapa del mercado inmobiliario con el argumento de ponga dinero acá como paraíso fiscal. No, no es un paraíso fiscal, pero como que es más seguro poner el dinero en Argentina que en Uruguay. No, el dinero en el mercado inmobiliario se pone en función del negocio inmobiliario, de la demanda real, no de del poder de control. Y creo que Uruguay está pagando bastante caro ese rol en el último tiempo, básicamente porque la conducta de Argentina fue mucho más agresiva que tradicionalmente. Luego Perú y Colombia, entrando muy fuerte con los inversores institucionales, y después están los del mercado de capitales. Chile, el mercado más consolidado de la región, México y Brasil. Los que están ahí a la derecha, usando el mercado de capitales, uno dirá, qué bueno, qué bien que yo... No es el cuadro de honor, porque también se pueden hacer las cosas mal contando con un balde de 200 litros para aprovechar la lluvia. Y uno puede aprovechar con ese balde un montón de lluvia, tropezarse con una piedra y volcarla toda, como creo que es lo que pasó en Brasil y en menor medida en México. El único de los tres del supuesto cuadro de honor de la derecha es Chile, que mantuvo una política muy estricta, un grado de madurez, de profesionalismo enorme, que permanentemente crece sobre pie, sobre base sólida. Cuando puse las banderitas como ayuda a memoria, estas banderitas van a aparecer nuevamente. ¿Cómo funcionaron y dónde están? Brasil tuvo un momento espectacular, y encima ahora el Mundial y los Juegos Olímpicos, todo bueno. Pero fíjense las compañías inmobiliarias, puse solamente 4, podía poner más, pero puse 4 bien representativas: PDG Realty, Cirela, Gafisa era la de Samsel, uno de los inversores inmobiliarios más grandes del mundo, y Rossi Residencial. Fíjense lo que cayó la acción, esto es información pública, es el Bovespa. Miren la caída que tuvo las acciones. ¿Lo ven bien desde el fondo? El dibujito. El eje de tiempo es del 2008 hasta ahora, son 5 años. Fíjese en 5 años con respecto a la mejor cotización, lo que es la cotización del día de ayer, 24 de octubre. PDG Realty perdió el 93% de su valor. La que menos perdió fue Cirela, que perdió el 40% de su valor. Miren el inversor que puso dinero en estos papeles. O sea, esa gente estaría deseando que lo hubiera agarrado el corralito en Argentina. Eran el mercado que teóricamente convocaba mayor cantidad de inversores internacionales de los que supuestamente venían con bolsillos grandes a poner plata. Claro, venían a poner plata, pero fíjense, esa caída estrepitosa de Gafisa coincide con un anuncio del señor Samsel diciendo: si yo tuviera todos los dólares del mundo, me compraría todos los inmuebles de Brasil. ¿Qué pasó? Toda la gente en el Bovespa salieron a comprar Gafisa y las otras. ¿Por qué? Por lo que está diciendo ese tipo, que es un visionario. Lo que no se dieron cuenta es que ese señor a la semana vendió en la bolsa Gafisa. Se quedó con el 2,6% solamente. O sea, fíjense la conducta, que sí, es reprochable, pero no es ilegal.
Si nosotros comparamos lo que pasó con estas acciones con respecto a lo que pasó, y agarré solamente PDG, que es la que peor anduvo, que perdió el 93%, fíjense, el Bovespa en el mismo periodo perdió el 24%, pero el tipo que compró un inmueble ganó el 108%, y el tipo que no compró un inmueble y se quedó con un terreno pelado, ganó el 200%, o sea, triplicó el valor. ¿Y saben por qué le fue tan mal a las compañías inmobiliarias? ¿Por qué perdieron tanto valor? Simplemente porque tenían planes de negocios ambiciosos como los de la .com, pero dentro del ambicioso plan de negocios había un elemento que era un insumo que no controlaban. Porque controlar, tener una cartera de banco de tierra muy grande, era muy ineficiente desde el punto de vista financiero para quedar bien en la foto en el momento de hacer la IPO. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron con un tremendo plan de negocio súper ambicioso, sin banco de tierra, y recalentaron ellos mismos el valor de la tierra. Entonces, los planes de negocio, la rentabilidad proyectada, era una utopía total. Por supuesto que estos señores no son tan ingenuos, estos señores no van a caer por no prever esto, porque lo saben, porque son veteranos. Entonces ellos, por supuesto, salieron antes de que esto pasara. Pero muchos analistas no se dieron cuenta y se quedaron pegados a la caída. Y eso se llevó el 90% o más del 90% del valor de la acción. Quiere decir que para el que propuso el negocio, el que invirtió, el inversor de la inversa, a él le sirvió porque ganó plata lo mismo. Y tenía una ventana corta, él entraba y salía. Lo que pasa es que si hubiera permanecido, o los que permanecieron, se les hizo inviable el negocio. Primero porque el valor de entrada estaba inflado, y segundo porque el insumo crítico no estaba controlado. Cuando nos vamos a México, en México no hubo la misma situación. Hubo una situación de muchísima más madurez. Quiere decir que muchas de las cosas que hizo Brasil mal, México las hizo bien. A pesar de eso, México también se tropieza con una piedra. México tuvo avances enormes en hacer vivienda. Llegó a hacer 1 millón de viviendas anuales, hacía 300.000. Desde el punto de vista social fue espectacular. Desde el gobierno del PAN, primero el de Fox y el de Calderón, tuvieron una política de vivienda muy, muy buena. Lo que pasa es que tenía una cantidad de defectos, tenía una cantidad de problemas desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la tierra, que hizo rever una cantidad de políticas de Estado que afectaron a proyectos en marcha que estaban muy jugados, jugados hacia adelante, con enormes bancos de tierra muy lejos de la ciudad, en lugares donde nunca se hizo la infraestructura y donde básicamente la gente ya no quería vivir, y donde el mismo gobierno promovía con un cambio de normativa nuevos lugares donde la gente podía vivir y era mejor, en el comparativo era mejor. Por lo tanto, fíjense a dónde fueron a parar las 3 empresas más grandes. En el caso de Geo es la empresa más grande del mundo. Nadie hace tantas viviendas por año en el mundo occidental como Geo. Tuvo un año de 65.000 viviendas. Imagínense, en el mismo momento que estas 3 compañías se descapitalizan, el IPC de México se multiplicó por 3. Tuvo un 191 de revalúo en el mismo periodo. Así que fíjense cómo no es todo oro lo que brilla, ¿no? Si nos quedamos con una parte de la película, lo vemos al tipo con el tambor de los 200 litros, pero no vemos después que había ido descalzo a buscarlo, se tropezó con una piedra y volcó todo. Cuando nos metemos ahora no vamos a entrar en tanto detalle, vamos a pasar rápido por bloques. Chile, con un mercado de capitales sólido, con un mercado que protegen el valor de la cadena de valor. La cadena de valor de Chile es totalmente controlada. En Chile nadie especula con tierra. Por supuesto que se especula con tierra, pero se especula con tierra sobre bases de inversión, de infraestructura, de negocio real, no en el aire. Se dieron el lujo los chilenos de salir y de hacer negocios en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Estados Unidos y en México.
Hoy en varios países los principales jugadores son chilenos. Las principales empresas de Perú, que es un país que está funcionando muy bien, son sociedades con grupos chilenos. Cuando yo creo que el modelo chileno de desarrollo inmobiliario es el más útil para copiar cuando uno dice vamos a hacer algo por los próximos 50 años. No tiene un arranque fácil, no es un arranque de ganando plata, no es un arranque sencillo, pero es sustentable en el tiempo y es beneficioso desde el punto de vista social, con todo lo que le falta a Chile todavía, ¿no? Pero por lo menos está yendo en esa dirección. En el caso de Perú y Colombia, son dos países que se beneficiaron enormemente, primero porque tienen paz, segundo porque tienen una clase empresaria muy buena, una energía potencial enorme, y porque muchos inversores extranjeros entraron y muchísima inversión directa en el principal recurso, que es la minería. Entonces, perfecto. Pero ¿qué pasó en esos dos lugares? La tierra creció a un valor muchísimo más rápido que la adaptación de la industria a esa situación. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa hipótesis de que baja la tasa de interés y todo, que cada vez voy a tener más clientes potenciales, cada vez voy teniendo menos clientes potenciales, porque el aumento del precio de la tierra me encarece el producto final. Entonces, en definitiva, me va produciendo un desplazamiento. Ese desplazamiento produjo una saturación en el segmento de arriba y un corrimiento hacia el segundo y tercer bloque, si dividiéramos al mercado en tres bloques, ¿no? El de clase alta, el de clase media y el de la vivienda social pura. Bueno, entraron grupos españoles, entraron grupos chilenos y entró una lógica de proyecto de un tamaño, eso es de la mano de los españoles y los chilenos, donde prácticamente es imposible operar en el segmento de arriba, entra en el segmento del medio, y en ese momento, para buscar tierras en las cuales le dé la ecuación, con un mercado de tierra inflacionado, empiezan a meterse en tierra que no tiene infraestructura. Y entonces ahí se produce algo que está pasando en América Latina. Los desarrollistas empiezan a suponer que el sector público hará la infraestructura. Y el sector público no está en capacidad ni de gestionar ni de financiar la infraestructura. Por lo tanto, comienza a haber dificultades en la producción de tierra para grandes proyectos en el segmento medio. Y a pesar de eso, sobre una plataforma ya de tierra inflacionada. Y eso para Colombia y Perú son dos cuentas pendientes que las va a tener que solucionar, porque si no, el resultado va a ser que la vivienda va a ser más cara, por lo tanto más inaccesible, por más que baje la tasa de interés, y una alteración en el formato de las empresas. En el caso de Argentina y Venezuela, yo creo que el mercado venezolano y argentino se está desarrollando fuera de los territorios. Por más actividad que ha habido en Argentina, la actividad en Argentina que uno ve es actividad muy chiquitita. El proyecto medio en los últimos 10 años en Argentina pasó a ser, no sé, el proyecto medio es un proyecto muy chiquito. Nos hemos convertido en un desarrollo pyme, y es increíble cómo grupos argentinos fuera de Argentina se destacan por grandes proyectos. Estuve dando una charla en Estados Unidos hace 2 semanas y antes habló un señor del gobierno de Miami, y era increíble porque estaba planteando los 5 proyectos más grandes que hoy tiene el condado de Miami-Dade, y resulta que 4 eran de argentinos: Constantini, Faena, Groskopf, y el otro, un tipo que ni sé cómo, no sé, ni lo digo porque no me acuerdo, ni recuerdo quién era porque no lo conozco, con un tremendo proyecto de $100 y pico millones. Entonces digo, qué bárbaro, o sea, ver el mercado argentino por lo que Argentina está haciendo afuera, de la misma forma que los venezolanos lo están haciendo afuera. El mercado argentino, si uno... El venezolano, ahora con el ministerio este nuevo que armó Maduro ayer, está resuelto. Y el mercado argentino, que todavía estamos tristes, creo que tenemos una oportunidad por delante enorme, ¿no? Porque las cosas que hicieron daño durante todo este tiempo y que generan una imposibilidad de hacer cosas, y el tremendo stock de unidades sin vender y todo lo malo que haya. Hagamos un inventario de lo malo. Bueno, ese inventario de lo malo queda contrarrestado con la posibilidad de demanda real
y la capacidad, la tremenda cantidad de recursos de gestión, financieros, de infraestructura que tiene Argentina con respecto a los países de la región. Todavía tenemos una oportunidad enorme para arrancar de nuevo con un único interrogante, con un solo elemento que para mí es nefasto, que es la inflación de la tierra. Me parece que el mercado, cuando se lo vuelve loco y le hacen creer que la tierra... La gente no entiende que la tierra valió más porque era para cerrar la ecuación esa que les puse al principio de la lógica de las .com. La tierra no puede valer eso. Primero porque la tierra es un bien renovable, no es un bien agotable. La tierra urbana es renovable. La ciudad de Buenos Aires podría tener 1,5 millones más de habitantes. El Gran Buenos Aires podría triplicar su cantidad. Yo creo que el Gran Buenos Aires, como desafío hacia el futuro, tendría que devolver tierra rural, tendría que, primero, ni un metro más de tierra rural convirtiéndose en tierra urbana, hasta que se utilice correctamente la tierra urbana disponible. Y mucha tierra urbana se tiene que volver a ser tierra rural. Esa trampa, esa expansión, y en los últimos 8 años fue escandalosa, porque la expansión en metros cuadrados de la periferia de Buenos Aires, en 8 años fue igual a los 60 años anteriores. Hubo un festival de traspaso de tierra rural a urbana con fines especulativos, cuando en realidad la ciudad, para poder satisfacer a la infraestructura, tiene que tener masa crítica. Y cuando uno se expande de esa forma, ¿cómo lleva calidad de vida e infraestructura a una densidad poblacional ínfima, que solamente le sirvió al tipo que hizo el loteo? No va el tema. Entonces, el valor de la tierra, yo no creo que el valor de la tierra no puede ser distinto, no siendo agotable y habiendo enorme cantidad de tierra ociosa, no puede ser desproporcional al producto final. Y el producto final no puede tener un valor que el comprador para el que está dirigido no lo puede comprar. Así es como tenemos también un stock de 341.000 unidades vacías en la ciudad de Buenos Aires y 2,5 millones a nivel nacional, con una utopía de precio, esperando que aparezca no sé quién a comprarlas. Entonces hay un sinceramiento, puede ser duro en el momento, pero creo que al comienzo de un ciclo positivo como el que veo en Argentina, salir teóricamente por debajo de lo que pensaba que valía es hacerme de las fichas para poder entrar en el nuevo ciclo. El que se quede esperando el nuevo ciclo, que venga el comprador y le pague lo que diga, tal vez se queda sin liquidez como para aprovecharlo y no va a participar de los nuevos negocios. Entonces creo que la visión tiene que ser no la cuenta cortita del negocio y lo que yo pensé que me iban a pagar en el momento que estábamos todos locos de codicia, sino un poquito más largo. Y la película larga de Argentina es buenísima. Y comparativamente, pues cuando mirá lo que están haciendo en Brasil, digo, Dios mío, conozco bien Brasil, conozco bien México, anduve caminando por ahí. Y cuando uno mira las posibilidades de Argentina son tremendas. Y son tremendas aún en algunos capítulos que nosotros pensamos que estamos en una catástrofe, como es en los recursos humanos. El segmento más pobre de Argentina tiene un potencial de reinserción dentro de un esquema virtuoso, que de un país de 40 millones de dólares, de 40 millones de personas, todas metidas adentro de un sistema social y económico positivo enorme. No tenemos imposibilidades estructurales para hacerlo. Podemos tenerlas de cortísimo plazo, pero nuestra clase más baja es de muy alto nivel, y cuando uno la compara con otros países que le va mucho mejor que nosotros, que son más organizados, ese segmento de abajo, ellos corren con enorme desventaja. No sé si es todavía la inercia de la escuela pública, no sé, pero eso está. En el caso de Bolivia y Paraguay, son dos países que han tenido una reconversión económica fenomenal, una clase empresaria muy buena y con gobiernos que a uno le podrá gustar más o menos ego, pero creo que las condiciones para los negocios fueron mucho más positivas que en gobiernos anteriores y hay una oportunidad enorme. Los países de Centroamérica empezaron a trabajar como bloque, ese bloque está funcionando,
hay inversores extranjeros, tienen desarrollistas de clase mundial y está funcionando bien. Hago el paralelo con otros países que están más integrados al otro esquema de negocios, como es Panamá, Costa Rica, con el caso de los españoles, y República Dominicana con la industria del turismo que ahí juega en clase mundial. Y Uruguay, que ya conocemos, había hablado anteriormente. La oportunidad es de volumen. Nosotros en los próximos 10 años tenemos que hacer 6 millones de viviendas. Nunca llegamos a hacer 4 millones de viviendas. Sobra el dinero para hacer 6, para hacer 8. ¿Por qué no llegamos ni a 4? Porque estamos desorganizados. Nos falta gestión y nos falta orden en la cuestión de los recursos. Necesitamos 50 millones de metros cuadrados comerciales más en los próximos 10 años, no por año sino en el lapso. 150.000 cuartos de hotel y triplicar la infraestructura logística, lo cual nos va a amplificar mucho el negocio base, que es el negocio de las materias primas. Ahí tenemos la demanda, la tierra, la oferta y la financiación. Tenemos que ordenarla. El modelo... hay un trasvaso de gente hacia las ciudades y las ciudades los alcaldes no están preparados, no lo están teniendo en cuenta. Eso tiene que involucrarse en un círculo virtuoso, no en un problema donde nadie mira y solamente se entera cuando sale en policiales. Los recursos existen, hoy estamos yendo para atrás en cuestiones de tierra, estamos destruyendo tierra urbana, cada vez hay menos tierra urbana, ¿por qué? Porque la demanda es más grande, porque la estamos rompiendo, la estamos malogrando. Tierra que tiene infraestructura, por dejar de operar el espacio público, la estamos perdiendo y dejan de ser lugares viables para construir. Barrios que, por la marginalidad o por colapso de la infraestructura de transporte, dejan de ser receptores de nuevas viviendas que servirían para hacer un círculo virtuoso en desarrollo. La propuesta es tratar a la tierra como un recurso estratégico. Sería bárbaro escuchar alcaldes que están devolviendo tierra urbana a tierra rural y que la calidad de vida en la tierra urbana sea realmente fabulosa. Crear esquemas público-privados para desarrollar infraestructura y para administrar espacio público. Es imposible, un gobierno municipal no puede atender a esta demanda. Esto es estratosférico y exponencial, sobre todo porque todavía la inercia es a la destrucción. Desarrollar fuentes de inversión regionales, no que vengan a pescar de afuera. Se pueden hacer cosas seriamente. Tomemos el ejemplo de los chilenos exportadores de capital. Y favorecer la operación eliminando fronteras. Tenemos todavía una cantidad de fronteras a la hora de trabajar y a la hora de hacer negocios empresarialmente que nos achican la torta. Sería un círculo virtuoso entre profesionales, trabajadores y empresarios y básicamente inversores. Así que hicimos menos de lo que pudimos haber hecho. Tenemos como problema todavía fallas de gestión y un insumo dislocado que es la tierra, pero si uno dice dónde arrancamos y a dónde estamos más que bien. Hay una enorme experiencia corrigiendo eso y empezando a trabajar en el día a día, la cosa funciona. Y hay que trabajar con el sector público. Esto no lo resuelve solamente el empresario ganando plata. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, algo que no me gustaría que pase desapercibido con la